Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Hoy desde otro panorama, de otro ambiente. No estoy en Puerto Rico. Ya estoy visitando a la familia, a mis hijas, los nietos, mis yernos. Un cambio de panorama y como siempre aprovecho para los exteriores. El clima es un cambio muy bueno y muy refrescante del calor tan fuerte que ha hecho, no tan solo, bueno, tengo aquí una decoración. Vamos a moverme un poquito de aquí, espérate. Vamos a ver esto un poquito. Ahí, en tiempo real, para que vean las cosas que uno tiene que hacer. Ahí está. Esto yo creo que le llaman el sawgrass, ¿verdad? O una especie de musgo que hay en muchos de los árboles aquí en Florida. Espero que esté diciéndolo bien, no sé si es... Sawgrass también se menciona un tipo de palma y todo, pero cuando averigüe bien lo escribo porque me gusta ser bastante certero en las cosas que yo comparto con ustedes. Hay brisa, me he movido en varios sitios a ver si la cámara no se mueve tanto, pero donde quiera la temperatura está muy agradable. El verano aquí fue bien fuerte, tan fuerte como lo fue en Puerto Rico, pero ya está cambiando. Todavía este aire fresco de temperaturas más bajas y más agradables, más cómodas por el momento, no ha llegado allá los llamados frentes de fríos que llegan a Puerto Rico. Pero aquí la temperatura sorpresivamente los otros días amaneció a 47 grados en noviembre de 2025. Aquí el frío es bien respetable cuando llega enero y febrero, así que yo no sé si esos son unos avisos que los habitantes floridianos van a tener que tomar en consideración, pero a veces los inviernos aquí, aunque es de las partes más al sur de los Estados Unidos continentales, la temperatura baja bastante. Pero aquí estoy para seguir compartiendo el tema de la oración. Y es mi oración siempre, aunque tú no me escuches decirla así públicamente en las grabaciones, pero siempre le pido al Señor. Y es una oración que va consistente no con mi voluntad, es con la voluntad de Dios y a través de la Escritura. De que cuando nosotros estamos estudiando y meditando en la palabra de Dios, edificándonos, que crezcamos en el entendimiento de la palabra, en la sabiduría de ella, pero también en la puesta en práctica de lo que el Señor nos dice en muchas instancias. Y le pedimos al Señor siempre que nos ayude, porque nuestra naturaleza, nuestra carne, tiende a tirar más a lo terráqueo, más a lo carnal, más a lo terrenal, más a lo pagano, y le puedes poner muchísimos nombres. Y se va alejando de lo espiritual. Y a veces, cuando busca lo espiritual, no lo busca bíblica y cristocéntricamente, lo llena con cosas que le parecen espirituales, que le parecen que son de Dios, y están yendo por un camino de grave peligro. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude. Que con su Santo Espíritu, que es como si fuera el sistema operativo que tienen las computadoras. El sistema operativo de las computadoras ayuda a que las computadoras puedan aplicar, y valga la redundancia, las aplicaciones y las funciones correctas y en orden que debe hacer una computadora. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nos va a ayudar a entender los asuntos profundos de Dios. Inclusive dice que intercede por nosotros, como dice en Romanos, con gemidos indecibles. La manera en que yo lo he logrado ver, o creo que lo estoy viendo, y algunos tal vez coinciden conmigo, o lo he escuchado de otras personas, es que cuando yo me quedo corto en la expresión de qué es realmente lo que yo le quiero decir al Señor, el Espíritu Santo, que discierne las intenciones del corazón, que Dios sabe lo más profundo de nosotros, lo lleva correctamente al trono de la gracia del Señor. Ahora, entendamos que Dios no es esta máquina de cumplir todos nuestros deseos, todo lo que pedimos, todo lo que anhelamos, todo lo que planificamos, porque no siempre pedimos correctamente. Nosotros pedimos muchas veces, como dije la vez anterior, por circunstancias, lo que esté pasando en el momento. Pero Dios tiene la amplitud de todo.
de todo el conocimiento y sabe lo de ahora y sabe lo que viene más adelante, por ende sabe lo que nos conviene. Y dejamos una parte de nuestra petición cuando son oraciones de petición, porque hay oraciones de petición, hay oraciones de gratitud, o oraciones de alabanza. Y cuando son las de peticiones, siempre debemos dar un margen muy amplio a que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Dios quiere lo mejor para ti y para mí, y nos conviene mucho que se hagan las cosas a la manera de Dios y que no siempre salga como nosotros pretendemos. En muchas instancias yo puedo decir, en ocasiones en mi vida sí he hecho oraciones que el Señor ha cumplido, inclusive el Señor ha concedido y ha traído cosas a mi vida o la vida de mi familia que ni siquiera nosotros habíamos pedido, y Él como que dio ese paso adelante y puso todo en su lugar para tal o cual situación que habíamos experimentado o había una necesidad. Y se resolvió. El Señor tal vez trajo a una persona que uno conoce, tal vez un extraño, tal vez llegó una ayuda financiera en un momento particular que hacía falta ese dinero porque, qué sé yo, se explotó una goma, como decimos en Puerto Rico, o estalló una llanta, como dicen en otros países. Se daña algo en la casa, se rompe algo de una tubería, hace falta un dinero para un deducible de una visita médica y todas estas cosas para mucha gente, ese gasto imprevisto, los famosos imprevistos, estos asuntos que nos toman de sorpresa, sacuden la salud financiera de personas que de por sí andan muy finitos. Y de momento llega esa ayuda que no se esperaba. Personas que están en una situación tan precaria que a veces piensan, bueno, ¿y qué iremos a comer hoy? Y llega alguien de momento y dice, mira, Dios puso en mi corazón que te trajera esto. No sé por qué. Creo que a mucha gente le ha pasado. Creo que posiblemente a ti te pasó. A mí me han ocurrido cosas así de sorprendentes, donde uno puede y tiene que admitir que Dios realmente está al cuidado y al pendiente de nuestras vidas, de sus hijos. Él sabe lo que nosotros necesitamos de este lado de la vida, pero no olvidemos tú y yo que el énfasis particular, prioritario que Dios pone en la vida de sus hijos es la salud espiritual. Porque Dios no nos está viendo totalmente aquí, Él ya nos ve con Él, en el lugar final nuestro, que es en su presencia. Lamentablemente muchas personas su lugar final será el lago de fuego, no porque Dios quiso y se deleite en eso, es porque no creyeron. Y nosotros tenemos que seguir predicando salvación, porque es bien importante. Por allí cerca está mi hija mayor con mis nietos, pero ellos le dijeron que cooperaran con el sonido y todo. Y yo quiero que también mi nieto, que ya está por cumplir 4 años cuando estoy grabando este video, vea estas cosas que abuelo hace. Y estábamos comentando entre un poquito en broma, pero en serio a la vez, que el día que uno no esté y él crezca y le diga a sus amistades, mira, mi abuelo hacía algo que se llama un podcast, algo que se llamaba YouTube, que existió hace muchos años atrás, y él busque y pueda ver, pero no tan solo que vea a su abuelo, sino que escuche lo que de lo que su abuelo hablaba en los episodios, que hablaba de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque para Él es la gloria y para que no tan solo Él, todas las personas que logren ver este proyecto, este trabajo y todos los que nos lanzamos a querer compartir la palabra de Dios sean beneficiados de ello. La oración es maravillosa, la oración nos permite mantenernos alerta espiritualmente, conectados con Dios, en un crecimiento constante y dinámico de nuestra relación con Él. Y curiosamente, esta motivación de tocar este tema, que lo había tocado en el pasado, pero por añadir más elementos, brota de una noche en que yo, curiosamente, había mencionado algo del tema de la oración en una predicación en la Iglesia Bíblica de Juana Díaz. Puedes buscar la página en Facebook de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz en Puerto Rico para que veas los servicios. Y entonces mencioné que hay una cosa curiosa, que hay muchos videos de personas que dicen que Dios levanta a las personas a las 3 de la mañana. Y si usted pone despierto a las 3 de la mañana, o Dios despierta a la gente a las 3 de la mañana, te vas a encontrar con un sinnúmero de personas que te dicen que es así. Yo no sé por qué pasa.
A mí me ha sucedido que me despierto y no es por ningún sonido ni nada. Cuando miro el reloj así, o van a ser las 3, o son las 3, o sucede entre las 3 y 4 de la mañana. ¿Y qué uno hace? Pues orar. Yo también pongo muchas prédicas de pastores que aprecio y que le doy gracias al Señor como los nutre a ellos para ellos pasar cosas para mí que yo pueda pasarle a ustedes. Obviamente teniendo y pidiendo el discernimiento de Dios de examinarlo todo y retener lo bueno. Y el día que yo toqué el tema sobre las 3 de la mañana, al otro día en la mañana me desperté a las 3 de la mañana. Y luego empecé a encontrarme con muchos prédicas, publicaciones, comunicaciones que recibo en mi correo electrónico y todo era como que insistiendo en el tema de la oración. Yo dije, pues, a mí me parece que Dios quiere que yo hable del tema de la oración, pero uno no puede fallar en tocar el tema porque el tema es bíblico, el tema es correcto y hay que verlo bíblicamente. Dios no es un genio de una lámpara que va a complacer, vuelvo y reitero, todo lo que yo le pida. Pero la oración, dice la Escritura, que oremos sin cesar y que seamos agradecidos al Señor. Porque eso va de la mano. La oración, las peticiones y la gratitud no se pueden separar, además de añadirle el elemento de la alabanza. Entre las cosas que recibí de un ministerio, déjame ver si está el nombre del ministerio por aquí, Smalley Institute, que es un autor de libros cristianos, recibí esto y lo aproveché la tecnología para ponerlo en español, porque me llegó en inglés. Y el título es La oración que estás haciendo mal. Y yo, ahí está otra vez el tema de la oración, vamos a ver de qué se trata. Pero lo puse en el Google Translate, que es algo que yo recomiendo que se pueda utilizar. Siempre hay que revisarlo, pero es sorprendente cómo esta tecnología traduce grandes porciones en inglés y las traduce al español en prácticamente 1 o 2 segundos, literalmente. Una cosa, vivimos unos tiempos fantásticos. Pero hay que revisar siempre porque pueden haber errores. La oración que estás haciendo mal, y dice así, voy a compartirlo contigo dentro del marco del tema. Cuando tu matrimonio está en crisis, la oración parece la respuesta más natural. ¿Seguro? ¿Cuántas veces no te llaman a ti o a mí y dicen, ora por mí, las cosas en casa no andan bien? O fulano, están teniendo unos roces, la situación no pinta bien y a veces se habla de la palabra de, ¿verdad? La palabra de divorcio. Pero empiezan a buscar de Dios, ¿verdad? Que intervenga de alguna manera. Oras constantemente, desesperadamente, a veces, varias veces al día. Dios, por favor, arregla esto. Dios, cambia a mi cónyuge. Dios, salva mi matrimonio. Suena natural, ¿verdad? Suena familiar este tipo de expresiones. Sí. Estás haciendo lo que se supone que todo cristiano debe hacer, orar al respecto. Pero pasan los meses, quizás los años, y nada cambia. Sientes que tus oraciones rebotan en el techo, Dios parece guardar silencio, tu matrimonio sigue deteriorándose. Y empiezas a preguntarte, ¿acaso Dios me escucha? Esto es lo que he aprendido después de 30 años, acompañando a parejas en crisis y viviendo mi propia crisis matrimonial. Porque este ministerio de Smalley, él se enfoca en ese tipo de consejería cristiana y todo. Dice, Dios sí escucha, pero la mayoría de nosotros oramos de la manera equivocada. Esto está poniéndose interesante, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Tus oraciones probablemente suenan así. Dios, cambia a mi cónyuge, ablanda su corazón hacia mí, ayúdale a ver cuánto lo amo, ábrele los ojos a sus problemas. Dios, hazles ver lo equivocados que están, convéncelos de su pecado, muéstrales su responsabilidad. Dios, simplemente arregla esto. La oración más vaga de todas.
pedirle a Dios que por arte de magia lo arregle todo mientras esperas. Eso va sonando como familiar, ¿verdad que sí? Ay, ay, ay. A veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La oración sí tiene su estructura. La oración se hace con respeto, con un temor reverente a Dios. Obviamente hay un elemento de esperanza, de expectativa. Tengo una situación, Señor, interviene, resuélvela. Pero esto yo creo que va a llegar a un punto que todavía falta. Vamos a seguir leyendo, pero vamos a también vernos a nosotros cuando oramos. Y cómo a veces escuchamos a otros cómo oran. Hay gente que dice que hay gente que no sabe orar o oran mal. Pero más bien la crítica viene porque las expresiones que hacen a la persona que lo está oyendo, que se supone que la oración es para el Señor, ¿sabe? Pero nosotros siempre pensamos que yo lo estoy oyendo y entonces a veces entramos y esto lo digo con gran cuidado y respeto, siempre tengo que reiterar esto, que hay personas que dicen, pídele a fulano que ore porque fulano ora bien lindo, o pídele a fulana que ore, mira, ora tú porque tú oras bien bonito, yo no sé orar. Lo estamos viendo tan mal, pero el Señor es muy amorosamente paciente contigo y conmigo y nos va ayudando en estos asuntos, pero hay que ser bien sinceros, que a veces hacemos eso y cuando lo oímos y lo analizamos nos damos cuenta que algo no está bien en ese tipo de expresión. Es como si la oración fuera para mí o para ti, la oración es para el Señor. La estamos presentando delante del trono de su gracia, pero voy a seguir, yo estoy seguro que quieres que yo siga leyendo. Dice, esto es lo que todas estas oraciones tienen en común. Se centran en lo que quieres que Dios haga a o por tu cónyuge, evitando lo que Dios quiere hacer en ti. Amén. Completamente de acuerdo. Le echan la responsabilidad del cambio a otra persona. Te presentan como la víctima que espera ser rescatada. Le piden a Dios que anule el libre albedrío de tu cónyuge. Lo más importante, no te exigen nada, solo esperar. Y por eso no funcionan. No porque a Dios no le importe tu matrimonio, sino porque a Dios está mucho más interesado en transformarte a ti que en cambiar a tu cónyuge para que te sientas cómodo. Jesús nos enseña una forma diferente de orar. En Getsemaní, enfrentando el momento más aterrador de su vida, Jesús oró, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Ahí todo va empezando a hacer un sentido bíblico, cristocéntrico, del carácter y voluntad de Dios para tu vida y la mía en este aspecto de la oración. Gracias, Señor. Me parece que hace todo el sentido. Dice, fue sincero sobre lo que deseaba, o sea, Jesús. Se rindió a la voluntad del Padre. Confió en Dios incluso cuando el resultado era aterrador. Ese es el modelo para orar durante una crisis matrimonial. No se trata, de exigirle a Dios que haga lo que uno cree que es mejor, sino de rendirse a la voluntad de Dios, incluso cuando es aterradora, y pedirle que te transforme en el proceso, porque siempre estamos diciendo, cambia aquel, mira, todo hacia afuera, pero no miramos hacia nosotros. Aquí es donde la oración debe cambiar. De Dios cambia a mi cónyuge a Dios cámbiame a mí. De Dios hazle ver lo equivocados que están a Dios muéstrame mi parte de responsabilidad. De Dios salva este matrimonio a Dios transfórmame en quien tú quieres que sea. De Dios haz que me amen de nuevo a Dios hazme alguien por quien valga la pena regresar. De Dios, dame una señal a Dios, dame valor para obedecer.
lo que ya has dicho. ¿Cierto? Lee cómo transformar tus oraciones. Incluye ejemplos de oraciones que puedas usar. En este artículo enseño las 5 oraciones que no funcionan y por qué fallan las 5 oraciones transformadoras, ¿verdad? Voy a repetir esta parte. Las 5 oraciones que no funcionan y por qué fallan. Las 5 oraciones transformadoras que sí cambian las cosas. ¿Qué sucede cuando pasas de arreglados a transfórmame? 6 ejemplos de oraciones que puedes usar de inmediato por la mañana cuando estás enojado, cuando desesperado, inseguro, tentado a rendirse, o por la noche. ¿Por qué ganas de cualquier manera cuando oras por tu propia transformación? Postdata. ¿Listo para aprender a escuchar la voz de Dios y orar con oraciones que te transformen? Y tiene un curso en línea, ¿verdad? Dice, mi curso en línea, Siguiendo a Cristo, te enseña a pasar de oraciones desesperadas que no dan resultado a oraciones poderosas que te cambian por completo. La parte final dice, y esto es el Smalley, SMALLEY Institute.com. Dice, recuerda, la oración no se trata de convencer a Dios de que cambie a tu cónyuge. Se trata de entregarte a la obra de Dios para transformarte cuando oras. Dios, cámbiame. Te preparas para el milagro que has estado pidiendo. Un matrimonio restaurado a una transformación personal. Ambas son victorias. Y aquí fue que terminó esto que yo recibí de este ministerio. Y hay cuantos artículos, comentarios, sermones, prédicas, programas, podcasts sobre el tema de la oración, sobre el tema también de salvar los matrimonios. Uno de los desastres mayores de los tantos que la sociedad enfrenta hace tanto tiempo, y las sociedades modernas pasan por todas estas cosas, es la enorme cantidad de divorcios que hay. La oración es importante que se incluya, ¿por qué no? Pero estoy de acuerdo con el autor en que uno tiene que también analizarse uno mismo, no tan solo en el aspecto de la vida de matrimonio, que es tan importante para tener un modelo y que se va a reflejar también en una sociedad más estable, más saludable. Es que al sacar a Dios de la ecuación, no en balde están pasando las cosas que pasan. Hay gente que se casa por todas las razones equivocadas, era una situación totalmente emocional, no se usó raciocinio, no se miró más abajo, no se conoció a la persona lo suficiente, no se hicieron las negociaciones correctas antes de entrar al compromiso matrimonial y entonces vienen muchos problemas y la lucha no es imposible resolverlo porque he visto casos sorprendentes de matrimonios que se han salvado cuando estaban en el precipicio. Pero también sé de personas que todo lo que hicieron realmente desde el principio iba en camino a que esto no iba a terminar bien porque la premisa era equivocada, se empezó mal, Dios no está en la ecuación, no hay temor de Dios, no se consulta la palabra de Dios, no se pide consejería, pues entonces uno está preparando y allanando el camino para un desastre. Un desastre que también se lleva a otros enredados, ¿verdad? Porque si hay hijos, los hijos sufren. Y el resto de la familia, los padres sufren. Todo el mundo quiere ver matrimonios exitosos en que las parejas, como le digo yo cuando he tenido la oportunidad de casar, le digo, quiero que se hagan viejitos juntos. Que nunca se divorcien, pero estas cosas a veces pasan, lamentablemente. Pero el tema es la oración. Y como sí tenemos que estar de acuerdo en el autor en que la oración siempre está ese elemento de Señor, pero que se haga tu voluntad. A veces cuando uno está muy metido en una situación que consume la mente, el espíritu de uno, y uno está tan afligido y tan aturdido, tan atribulado, es bien difícil pensar correctamente. La circunstancia está dirigiendo y moviendo, llevando a uno, y así no debe ser. Nuestro culto es racional, nuestro Señor siempre está presente, su palabra está ahí con mucha instrucción.
En muchas porciones vas a ver que hay mucha instrucción para muchas situaciones. El jefe de una empresa, hay instrucciones en la palabra de Dios para el jefe de una empresa. Para los empleados también, para la esposa, los esposos, los hijos, para la vida en comunidad, en fe, en una iglesia, la vida en comunidad, cómo uno sirve al prójimo, o sea, todo está en la palabra, y podemos aprender y aprendemos muchas cosas, pero en un punto dado tenemos que rendirnos a Dios, obedecerle, llevar a cabo lo que estamos leyendo que Él dice que llevemos a cabo y ponernos a nosotros primero en la oración para que el Señor trabaje con nosotros. A veces yo he hecho estos comentarios en las prédicas y le digo a los hermanos, mire, a veces vamos predicando y usted se ve tentado a mirar para el lado y decir, qué pena que fulano no estaba aquí, qué pena que fulana no estaba aquí. Esta predicación era para ellos. No, esa predicación era para ti y para mí que estábamos ahí escuchando esa predicación. Y dejemos que el Señor siga moldeándonos, porque nosotros vamos llevando una carrera en este lado de la vida, en el sentido de vida espiritual, andando en el espíritu de este lado hasta que estemos con el Señor. Sí, uno intercede y ora por otros, pero yo no me puedo quedar fuera de la ecuación pensando que, bueno, ya yo llegué, ya yo soy cristiano, completamente cristiano, ya yo sé cómo manejar esto, ellos son los que necesitan, yo estoy bien. Y a mí no hay diablo que me tumbe, como he escuchado tanta gente decir frases como esa, para entonces después al tiempo uno se entera que cayeron estrepitosamente. Ya tengo que ir terminando, pero el tema, como te dije, apenas estamos comenzando. Pablo, y si tú tienes alguna situación en tu matrimonio en particular, me puedes escribir, voy a escribir en total confidencialidad, voy a poner el correo electrónico de este podcast, pero me puedes escribir en confidencialidad si es que tú consideras que hay algo que puedes compartir conmigo para orar por ti o contigo, porque ya que estamos tocando el tema, ¿verdad? Yo siempre te pido a ti que ores por mí, que yo lleve a cabo esto bien, que el Señor me dé salud. Saben que yo soy ahora viudo, sobreviviente de un evento que ha definido la vida de mis hijas y de mí. Entonces, hace poco tuve la oportunidad de ser invitado a un evento que precisamente organizó una funeraria en el pueblo de Juana Díaz. Y era una actividad en apoyo a las personas que han perdido seres queridos. Tomaron de coyuntura una situación cultural para llevarla a un propósito, con una intención muy buena. Y era porque el 2 de noviembre es el Día de los Muertos, el llamado Día de los Muertos, que muchas culturas latinoamericanas, sobre todo en México, observan de maneras muy curiosas. Pero ellos se dieron cuenta que hay mucha necesidad, que las personas, la situación cuando uno tiene que manejar un funeral y el sepelio, el entierro, lo que pasa es que no todo queda ahí, ya se enterró y tenemos que seguir. No, 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 es que hay una consecuencia detrás de eso. Hay vidas que quedaron afectadas por ese vacío. Hay personas que quedan en incertidumbre, en una tristeza profunda que a veces les toma meses, algunos hasta años. Pues ellos consideraron que era bueno hablar del tema y dar diferentes herramientas. Trajeron una psicóloga, trajeron otra persona más que tenía su expertise, pero a mí me pidió la funeraria, la gerente, su esposo, su equipo de trabajo. La funeraria se llama Funeraria Fermín Rivera, para dar el nombre. Y ella se llama Linet Cintrón Valdivieso, si no me equivoco del otro apellido. Me invitaron para que yo diera mi testimonio. Mi testimonio de la pérdida de mi esposa y como yo lo he ido manejando, a pesar de haber sido pastor y siendo cristiano. ¿Y qué hice? Pues aproveché la oportunidad de la coyuntura, hablé de un tema que de vez en cuando tengo que hablar, dejarlo salir y meditar, pero les hablé las cosas que sé. Yo les dije, si yo no le digo todo esto, voy a fallarle. Le hablé de mi fe en Dios, mi confianza en el Señor, cómo la oración nos ha ayudado, cómo el apoyo de mucha gente nos ha servido y todo esto, y por eso estoy contándote este corto testimonio para que sepas que yo aprecio cuando oras por mí. Y yo oro por ti, como te dije al principio, pidiendo que el Señor se glorifique en tu vida y en la mía. Que cada vez seamos más efectivos en lo que llevamos a cabo.
Y hay mucha gente pasando muchas situaciones. Y muchas lamentablemente lo pasan por su cuenta, solos, no lo comparten con alguien más, no se congregan, no leen la Biblia, no oran. Pues están haciendo todo aún más difícil para ellos. Mientras más uno se mete hacia la oscuridad, menos opciones hay para ver una luz, una esperanza. Luz, ¿verdad? El Señor, su palabra es verdad, Él es la verdad, Él es luz, nos deja ver las cosas tal y como son, y ya salimos de las tinieblas. Y el Señor nos busca y nos acompaña hasta en los momentos más difíciles. Daniel estaba en un foso con leones, Sadrach, Mesach y Abednego estaban en un horno de fuego, literalmente que estaba encendido. Dios no evitó Dios no evitó y pudo haber evitado que Daniel llegara al foso. Dios pudo haber evitado que construyeran el foso. Dios pudo haber evitado que consiguieran leones. No lo evitó. Y no evitó que Daniel entrara y estuviera ahí. No. Sadrach, Mesach y Abednego, pues Dios pudo haber evitado que construyeran el horno, que cada vez que trataran de encenderlo no prendiera el fuego. Eso no fue lo que él hizo. Permitió el foso, permitió el horno, permitió los leones, permitió el fuego, pero en todas las instancias el Señor estaba presente. Pablo y Silas estaban en una cárcel, en una prisión, en lo más profundo, como prisioneros VIPs, simplemente por ser cristianos. Y el Señor no evitó que construyeran la cárcel. El Señor no evitó que ellos llegaran hasta el fondo. ¿Y qué hicieron cuando estaban en la cárcel? Orando, cantando, hubo un terremoto. Y de todo ese evento se le habló a un carcelero que creyó, que a su vez llevó el mensaje, lo llevaron a ellos a la casa de él y otra gente fueron siendo bendecidos por todo este evento. La manera en que Dios hace las cosas es bien curiosa y reta nuestra lógica y sentido común. Realmente nosotros no tenemos lógica y sentido común. Dios realmente tiene toda la lógica y todo el sentido común. Lo que pasa es que tenemos que creerle y andar por fe y no por vista. Vamos a seguir tocando el tema y vamos a seguir orando los unos por los otros. Y le pido nuevamente al Señor que te bendiga, te colme de salud, que te muestre el mapa de ruta que tiene para tu vida, para que te deleites y aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y orar nunca está de más. Nunca está de más. La Escritura dice, orad sin cesar. Orar nos mantiene enfocados en Dios. Nos mantiene conscientes de su presencia constante y eterna. Y otros también ven que oramos y les da curiosidad, porque ellos no tienen eso en su vida, pero lo pueden tener. Bueno, hasta aquí ya los nietos cooperaron grandemente, pero nos tenemos que ir nuevamente. Esto está precioso, de verdad. Voy a enseñar un poquito del panorama para que tú te lo disfrutes y gloria sean dadas al Señor por estos ratos tan maravillosos que podemos compartir de los asuntos y de la palabra de Dios. Dice el Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por todos, por nosotros, dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Versículo 5, andad, o sea, vivid la vida como hijos de Dios que tenemos ahora. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y lo dejo en este punto porque en el próximo episodio espero considerar varios motivos y temas que Pablo tenía de oración. Y como estamos en la dispensación de la gracia, veamos cómo se ora en la dispensación de la gracia. Amén. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.